Hola, buenas a todos. En este video me voy a centrar en la vida y obra de Siddhartha Gautama, también conocido como el Buda, y el fundador del budismo en realidad. Voy a intentar abordar esta figura en la calidad de filósofo, pero también en su calidad como figura mística y religiosa. Bueno, primero lo que sabemos del verdadero, o mejor dicho, el histórico Siddhartha es relativamente poco, por lo que mucha de la información que se deriva de él viene de un grupo de textos religiosos que se llaman sutras, que muy probablemente exageraron y distorsionaron su figura histórica. Nuestro conocimiento del Buda viene de estos textos, los sutras, que fueron escritos muchos siglos después de su muerte, en traducciones chinas del sánscrito que se conocen como palo, que es un idioma que es muy poco probable que el Buda hubiera hablado, por lo que es esperable y de hecho pasa que muchos de los sutras, que son como especie de historias pequeñas o dichos del Buda, contienen contradicciones entre una y la otra. Así que lo que voy a hablar en este video más que nada son generalidades o cosas que se aceptan dentro de la mayoría o todas las distintas ramas del budismo. De acuerdo a la tradición budista, Siddhartha no fue el primer Buda, y de hecho hubieron muchos Budas antes de él. Así como dicen ellos, también habrá muchos Budas después de Siddhartha. Entonces, el Buda se tiene que entender más como un título, es decir, no hay una persona que sea un Buda. El Buda es un título que una persona gana. Y Buda quiere decir el iluminado. Y generalmente se le atribuye este título a las personas que descubren un camino al nirvana, que sería el fin del sufrimiento psicológico o de la angustia. Sería el motivo por el cual también puede haber más de un Buda, porque más de una sola persona puede alcanzar o encontrar este camino. Por motivos de simpleza, no voy a entrar a discutir si Siddhartha Gautama fue o no fue el primer Buda, y también voy a utilizar los términos Buda y Siddhartha de manera intercambiable, pese a que, como acabo de mencionar, Buda no es una persona, es más bien un título, y Siddhartha se considera que fue uno de los primeros en tenerlo. Entonces, ¿qué sabemos del Buda histórico? Históricamente sabemos que Buda vivió hasta alrededor de los 80 años de edad y se cree que murió en algún punto en el 405 a.C. Fue hijo de una familia aristocrática en lo que hoy sería el borde entre India y Nepal. Y la historia nos cuenta que cuando el Buda era un adulto joven, es decir, cuando tenía alrededor de como 25 años, abandonó la vida aristocrática, su vida llena de lujo, en la búsqueda de una solución al sufrimiento. Sus primeros pasos lo llevaron a buscar escuelas con varios ascéticos. El ascetismo, que es la doctrina que siguen los ascéticos, es un tipo de filosofía que busca la iluminación mediante una vida simple y la deprivación total de los placeres. Es decir, son estas personas que viven comiendo poco, viven con pocas posesiones materiales, etcétera. Es decir, que sería en realidad todo lo opuesto a lo que el Buda había vivido hasta ese tiempo, es decir, una vida con lujo, aristocrática, de la alta sociedad. Siddhartha, sin embargo, encontró después de un tiempo que las enseñanzas del ascetismo no lo satisfacían. Y ya habiendo conocido un poco tanto de la vida lujosa como de la vida llena de privaciones, y mediante una combinación entre razonamiento y meditación, la historia cuenta que encontró un camino medio entre estos dos puntos y adquirió un estado de iluminación que se representa como el fin del sufrimiento psicológico. Después de eso, cuando ya adquirió esta iluminación a los 45 años, dedicó los últimos 45 años de su vida a expandir este conocimiento y así se terminó formando la religión del budismo. Una historia un poco más religiosa con respecto a la vida de Siddhartha sostiene que él fue un príncipe, que era un hijo de un rey de esos tiempos, en ese valle, y que cuando nació un profeta le dijo al padre, mira, tu hijo tiene dos caminos, o va a ser el rey de India o va a ser un maestro espiritual. Si tú quieres que sea el rey de India, tienes que evitar que él conozca el sufrimiento, es decir, tienes que hacer que él jamás conozca lo malo del mundo.
Entonces, obviamente, el padre, que quería que el hijo fuera un noble y sabio rey y no un maestro espiritual, encerró a Siddhartha del conocimiento del dolor y de todo el sufrimiento. ¿Qué hizo? Construyó una enorme pared en el palacio y adentro de esta pared hizo un jardín lleno de todos los placeres imaginables. Los únicos sirvientes que podían atender a Siddhartha tenían que ser jóvenes, tenían que ser atractivos, tenían que estar sanos y tenían que estar felices. Cualquier visión de decaimiento o degeneración era ocultado. Y así creció Siddhartha, creció detrás de estas paredes, en este jardín, donde todo lo que veía eran placeres, eran cosas bonitas, eran cosas buenas. Pero con el tiempo, como naturalmente pasa, el Siddhartha comenzó a preguntarse, bueno, ¿qué hay del otro lado del muro? Porque si hay un muro, tiene que haber algo del otro lado. Y a medida que su duda fue creciendo, le comenzó a pedir al papá, oye, padre, quiero ver lo que hay del otro lado, quiero conocer el resto del mundo. El padre que comenzó a decir, bueno, si yo le sigo negando si le sigo negando salir, probablemente él va a salir por la suya y va a ver todo lo malo del mundo, el sufrimiento, las personas enfermas, etc. Entonces, el padre le dijo, bueno, te voy a dejar salir, pero acordaron una fecha. Y el día antes de que Siddhartha saliera, el padre arregló todo afuera, limpió las calles, le dijo a todos los enfermos, a los ancianos, las personas deprimidas que se alejaran, es decir, la llevó afuera de la ciudad. Y solamente permitió que afuera estuviera gente joven y feliz. Y ese día salió Siddhartha en un pequeño carrito con un sirviente, que en algunos textos se dice que este sirviente era en realidad un enviado de los dioses. En su camino, que era un camino programado por el padre para que no pudiera haber nada malo en el pueblo, el- los dioses le ponen enfrente a Siddhartha un hombre anciano, un hombre viejito, se le cruzó en el camino. Siddhartha lo ve y curioso le pregunta a su sirviente quién era esa criatura que deambulaba cansada y rota. Y el sirviente le contesta, ese es un hombre, como todos los hombres, que nació un infante, se volvió un niño, un joven, un marido, un padre y padre de padres. Se ha vuelto viejo, presa de la destrucción de su belleza y su voluntad y las posibilidades de la vida. Como todos los hombres, le dijo el Buda, eso significa que me pasará a mí. Y el sirviente le contestó que sí, que inevitablemente él sería viejo como todas las personas. El mundo se le vino abajo a Gautama, a Siddhartha. Él jamás había conocido nada de esto. Entonces se asustó y pidió volver a su palacio. Con el tiempo la ansiedad de Siddhartha aumentó. Se fue preocupando por este tema, pero a medida que se rodeó nuevamente de sus placeres, su ansiedad volvió a bajar y a calmarse. Y cuando ya estaba más calmado, decide volver a salir una segunda vez. Esta vez los dioses le ponen un hombre enfrente que estaba enfermo. Esta criatura le pregunta a su siervo, temblando y pálido, horriblemente afligido, difícil de mirar, una fuente de pena y angustia. ¿Qué es él? Y el sirviente le contesta, ese es un hombre, como otros hombres, que nació completo y sano, pero que se ha enfermado, incapaz de sanar, una carga para sí mismo y para otros, sufriendo. ¿Como otros hombres? Le preguntó el príncipe. ¿Eso podría pasarme a mí? Y el sirviente le dice, ningún hombre está exento de las penurias de la enfermedad. Una vez más, Siddhartha se asusta, su mundo colapsa y vuelve a su casa. Pero esta vez los placeres de su palacio se sentían como cenizas en su boca y decidió salir una tercera vez. Los dioses, en su misericordia, le mandaron un hombre muerto en una procesión fúnebre. Esta criatura, le preguntó Siddhartha a su siervo, tendido tan quieto, de aspecto tan siniestro, rodeado de pena y llantos, perdido y en silencio, ¿qué es él? Y el siervo le dijo, ese es un hombre, como otros hombres, nacido de una mujer, amado y odiado, que alguna vez vivió y ahora es tierra. ¿Como otros hombres? Le preguntó el príncipe. ¿Esto me pasará a mí también? Este es tu fin, le contestó el siervo, y el fin de todos los hombres. Y para ese punto fue clave para Siddhartha, porque ahí se dio cuenta que
ya no podía seguir evitando el sufrimiento, es decir, ya no podía seguir estando encerrado en su palacio porque ya había visto estas cosas. Decidió salir una cuarta vez y en esta última incursión vio a una asceta, a uno de estos seguidores de la filosofía del ascetismo, quien le mostró que aún con todo el sufrimiento que hay, existe compasión y hay una forma de acabar con el sufrimiento y alcanzar la sabiduría. Al poco tiempo, Siddhartha se fue del palacio y de hecho la historia nos cuenta que abandonó a su esposa y a los hijos que tenía, pues vio que estos lazos familiares le impedían alcanzar la iluminación, los veía como lastres. Tomó el camino del ascetismo, solo para luego, como dije antes, descubrió que el camino correcto era el del medio. A los 45, dice la historia, se sentó durante 40 días en un árbol bodhi y ahí alcanzó la iluminación, volviéndose el Buda. Esa es la historia tradicional, más que nada, que no, está un poco, seguramente está un poco más embellecida que los datos históricos que tenemos. ¿Cuál es la filosofía del Buda? Bueno, la filosofía del Buda puede clasificarse dentro de la filosofía de los Ramanas, que son los ascéticos, que es un fenómeno que sugiere que ya en los tiempos de Siddhartha, los tiempos del Siddhartha histórico, ya había cierto escepticismo frente a las prácticas religiosas del vedismo. El vedismo era la religión predominante en esa época, en ese lugar. Sería como una especie de eh, precursor del hinduismo. Y los ramas, que eran estos seguidores del ascetismo, rechazaban los rituales, las doctrinas y los sacrificios de los Vedas, que eran los textos religiosos del vedismo. Dentro de las nuevas ideas que venían de estos ascetas, predominaba la creencia de que todos los seres pensantes, obviamente incluyendo también a los humanos, pasaban por muerte y renacimiento, y que estaban gobernados por el karma, y que este continuo ciclo de muerte y renacimiento era un estado natural fallido, que se conoce como el samsara. El samsara sería este ciclo de morir, morir y renacer. Y lo contrataban con el nirvana, que era el fin de este ciclo, es decir, alcanzar la iluminación y liberarse del ciclo de morir y renacer. Lo que todos tenían en común, además, era que creían que para superar este ciclo había que superar una forma de ignorancia que todas las personas tenemos, es decir, había que descubrir algo que nosotros, las personas que estamos en el samsara, no sabemos. Buda, como uno de los ramanas, obviamente aceptaba esta doctrina, pero lo que lo distinguió de todos los otros ascéticos de ese tiempo era su explicación de qué era exactamente de lo que éramos ignorantes y cómo podíamos superar esta ignorancia. Según el Buda, una de las principales cosas de las cuales somos ignorantes es de nuestra presunción de que existe un yo unificado. Es decir, nosotros creemos que el yo, es decir, lo que nosotros somos mentalmente, es una cosa permanente, como un alma. Y Buda decía que eso era una falsedad, que era una ilusión. Y él lo llamaba a descubrir la verdad detrás de esto, anatta, que sería la no existencia, es decir, descubrir que el yo no es algo permanente. Y aquí donde clasificar a Buda como filósofo o como místico se vuelve un poco complicado, porque algunos dicen que el Buda no negaba la existencia del alma totalmente, es decir, que no existía, sino que más bien decía que negaba solamente la existencia del alma como un concepto entendible y que debajo de la conciencia, de las emociones, de las sensaciones, de lo que nosotros entendemos como el yo, había un alma no comprensible o no explicable a la razón, es decir, que era algo más místico. Otros, sin embargo, dicen que Buda de lleno negaba la existencia del alma o del yo, por lo que en ese sentido sería más fácil clasificarlo como un filósofo, no tanto como un místico. Dejando de lado esa pequeña distinción que luego la voy a explicar un poco más a cabalidad más adelante en el video, ¿cuáles son las enseñanzas principales del Buda? Las enseñanzas se pueden dividir en las 4 nobles verdades, las 3 marcas de la existencia y el camino octuple. Vamos primero con las 4 nobles verdades.
Las cuatro nobles verdades son la base del budismo y nos explican cómo podemos liberarnos del ciclo kármico de renacer y de morir, el samsara. Las tres marcas de la existencia representan las verdades que debemos adquirir para liberarnos y el camino octuple son un conjunto de prácticas que nos permiten llegar o adquirir estas verdades. Empezaremos, como dije, con las cuatro nobles verdades, que son las siguientes. Primera noble verdad, el sufrimiento existe. Segunda noble verdad, hay un origen al sufrimiento. Tercera noble verdad, el sufrimiento puede ser detenido. Cuarta noble verdad, hay un camino que nos conduce al fin del sufrimiento. Las primeras dos afirmaciones, que el sufrimiento existe y que hay un origen al sufrimiento, no son muy controversiales, es decir, todos sabemos que existe el dolor y este evidentemente tiene un motivo. El Buda, cuando hablaba del sufrimiento, se refería al sufrimiento psicológico, es decir, la pena, la tristeza, la frustración, la alienación, etc. Y las otras dos afirmaciones, que el sufrimiento puede ser detenido y que hay un camino que nos conduce al fin del sufrimiento, explican que hay motivos por los que sufrimos y de manera más promisoria que pueden ser detenidos. Por ende, gran parte del budismo recae en las últimas dos premisas, es decir, en descubrir qué nos causa el sufrimiento y cómo se detiene. Tradicionalmente, la respuesta a qué causa el sufrimiento y cómo se detiene toman la forma de 12 elementos encadenados que comienzan con una cadena de causa y efecto, que comienza con la ignorancia, que luego de unos pasos extra se derivan al envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Esta versión de los 12 elementos encadenados es relativamente controversial porque en algunos textos budistas la lista es más corta y en otros es un poco más larga incluso, o se dan versiones ligeramente distintas. Pero a modo de consenso y de grosso modo, se podría decir que en el budismo, lo que decía Siddhartha, el Buda, era que el origen del sufrimiento psicológico es más o menos así. Parte diciendo que, dada la existencia de una persona, si una persona ignora una o varias de las tres marcas de la existencia, que serían la primera, que existe el sufrimiento, la segunda, que nada es permanente, y tercero, que el yo como ente permanente no existe, llevan a la formación de idea de que hay cosas permanentes o duraderas. Es decir, ignorar alguna de estas verdades te lleva a la conclusión de que tú como persona, como ente permanente, existes. Y en extrapolación concluyes que también, además de tu yo, también hay cosas permanentes afuera en el mundo, en el universo. Y eso lleva a la formación del apego, es decir, a la formación del hecho de que tú digas, hay cosas que yo deseo o hay cosas que yo no quiero tener dentro de mí. Y esto lleva a un refuerzo de esta idea, es decir, como tú deseas cosas, tú evidentemente crees que estas cosas las vas a tener de manera permanente, pero obviamente como nada es permanente, pierdes las cosas que amas o las cosas que quieres. Y el incumplimiento de este deseo, es decir, de tú querer algo que no tienes, lleva al sufrimiento. Y este refuerzo perpetúa el samsara, es decir, el ciclo kármico de nacer y morir en un ciclo potencialmente infinito. Dicho de forma un poco más simple, el sufrimiento nace de la idea de que las cosas son permanentes y que nosotros somos un yo que puede tener o no tener cosas. Y cuando no las tenemos, o dada su impermanencia, inevitablemente las perdemos, sentimos que nosotros estamos incompletos o nos falta algo. Y eso genera sufrimiento. Una forma de eliminar el yo como ente permanente era mediante la introspección de lo que el budismo conoce como los 5 agregados. Es decir, el Buda decía que mediante el razonamiento uno podía darse cuenta que las 5 cosas que creemos que forman un yo permanente en nosotros son falsas. ¿Y cuáles eran estas? Bueno, la primera es la forma, es decir, la forma física que tenemos, o el cuerpo, las sensaciones de placer
y el sufrimiento, las percepciones, como cuando vemos o escuchamos algo, las formaciones mentales, que serían la voluntad, y finalmente la conciencia o el tren de pensamiento. El Buda nos indica que con la introspección y la meditación notamos que estas 5 cosas que creemos nos forman nunca son permanentes ninguna, ya que todas estas cosas están en perpetuo y constante cambio. Y la clave, es decir, la forma de acabar con esta cadena que conduce al sufrimiento, se encuentra en descubrir estas mentiras por lo que son, es decir, son simples ilusiones. Pero, decía el Buda, el hecho de saber que estas verdades son ciertas y que vivimos creyendo ilusiones no es suficiente para acabar con el sufrimiento, puesto que son hábitos o ideas que están muy impuestas en la mente. Para evitar estos hábitos, el Buda recomendaba el camino óctuple, que es una forma de vivir que nos permite irnos deshaciendo de este hábito de lucha contra la idea de la impermanencia y la muerte del yo, es decir, la disolución de la ilusión de que somos un ente permanente. También recomendaba la meditación como forma de introspección hacia uno mismo, para eliminar el hábito de darnos una idea de un yo permanente o un concepto de identidad que perdura en el tiempo. Según la escuela budista, algunos refieren que son solo los hábitos lo necesario, es decir, solamente el camino óctuple es necesario. Otros consideran que solamente la meditación es necesaria y otros consideran que se necesita un poco de los dos. El camino del medio, es decir, el otro descubrimiento que tuvo Buda, consistía en eliminar la distinción entre 2 extremos. Uno es el eternalismo y el otro es el aniquilacionismo. El primero sostiene que el alma, es decir, el yo, es una cosa o sustancia permanente que puede sobrevivir a la muerte, es decir, uno muere pero el alma sigue. Mientras que el aniquilacionismo dice que el alma, el yo, la persona, desaparece al morir, es decir, que dejamos de existir y nos volvemos nada. Buda decía que la respuesta, la verdadera solución a la pregunta de si dejamos de existir o continuamos existiendo después de muertos, está en el medio. Es decir, rechaza el eternalismo y rechaza el aniquilacionismo. ¿Cómo lo hace? Él dice que el yo no sobrevive a la muerte, pero el yo tampoco desaparece al morir. ¿Cómo es esto? Él dice que ni desaparece ni continúa porque jamás hubo un yo para empezar. Es decir, jamás hubo la existencia del alma. Y como nunca hubo un alma o un yo permanente, no puede ni morir ni permanecer. Lo único que existe es una cadena larga de eventos mentales impermanentes, es decir, como un flujo constante de sensaciones, de emociones, de pensamientos, que dejan de existir tan pronto como comienzan a existir. Es decir, somos un conjunto de recuerdos, emociones, deseos, sensaciones en constante flujo y cambio. Uno se puede dar cuenta de esto cuando uno medita. Cuando lo que el Buda recomendaba en la meditación es intentar dejar la mente en blanco. Y uno se da cuenta que si uno intenta dejar la mente en blanco, uno tiene constantemente ideas que le van saliendo. Es decir, es muy difícil dejar la mente en blanco. Pero luego uno se pregunta, bueno, ¿y estas ideas de dónde salen? Si yo no las quiero provocar y se provocan de manera espontánea, ¿son yo? El Buda nos dice que esa pregunta está mal formulada porque asumen que hay un yo y estos pensamientos le llegan al yo. Pero lo que en realidad sucede es que estos pensamientos, al igual que todas las sensaciones que tenemos, son simplemente un flujo constante de cambio en el cerebro o en la mente. Es decir, la mente nunca es permanente, es como una acción más que una cosa. El Buda, sin embargo, acorde a su camino del medio, sí veía méritos a la idea de la ilusión del yo permanente. Él decía que en ciertos casos convenía pensar en una persona, en el yo como permanente, pero había que reconocer cuáles eran sus límites y cuáles eran sus peligros. Entonces el Buda diferenciaba 2 tipos de verdades: las verdades convencionales y las verdades últimas, y decía que cada una servía a su utilidad. Las verdades convencionales son esas verdades que se aceptan por sentido común, pero si uno las analiza con más profundidad descubre que son falsas. Un ejemplo clásico que se da en el budismo es que si yo veo una carroza y digo, eso de ahí es una carroza, es una verdad convencional, porque si uno comienza a pensar qué es exactamente una carroza, se da cuenta que en realidad la carroza no existe, sino que es un conjunto de cosas juntas, que hay un asiento,
que hay madera, que hay una rueda, etcétera. Es decir, la carroza está compuesta de otras cosas. Y al ordenarse de cierta forma estas cosas, por convención le llamamos carroza. Es decir, es una concepción ficticia, pero como es útil decir carroza en lugar de describir todas las partes por separado, es una verdad convencional. Una verdad última, entonces, sería la verdad que conforma las verdades conceptuales. En el caso de la idea del yo o del alma, la verdad última es que los seres humanos solo somos una serie causal de elementos psicológicos impermanentes, es decir, no somos una cosa unificada, somos muchas experiencias pasando al mismo tiempo. Y como todas son impermanentes y ninguna puede decirse que ese es el yo, la idea del yo permanente es una ilusión. Pero dado la convencionalidad, es útil decir en algunos casos, o pensar en algunos casos, que en esta cadena o flujo impermanente es un yo permanente. Su utilidad, por ejemplo, estaría en que alguien no decide fumar porque piensa que su yo es algo permanente y diría, bueno, si yo soy permanente, rechazo este vicio hoy día, ya que en el futuro podría provocarme daño. Es decir, se evita el placer momentáneo para evitar el sufrimiento futuro, bajo la idea convencional de que hay un yo permanente. El Buda, sin embargo, nos advertía que no hay que rechazar las verdades convencionales totalmente, pero hay que reconocerlas por lo que realmente son y comprender que pasado un punto dejan de ser útiles y sirven simplemente para perpetuar el sufrimiento. Es decir, volviendo al ejemplo del señor que fuma, el señor que fuma, para evitar el sufrimiento de su yo futuro, dirá, no voy a fumar ahora para evitar que mi yo futuro sufra. Pero la persona también debe reconocer que esta es solamente una verdad convencional, es decir, que la verdad última en realidad es que no hay un yo permanente y que lo que él es ahora no va a ser lo que él será mañana o en el futuro. Ya llegado a este punto, ya he explicado esto, surge una aparente contradicción. Uno podría preguntarse, bueno, si el yo permanente o el ego, o como uno quiera llamarlo, el alma, es una ilusión, bueno, ¿cómo es que puede reencarnar? O sea, si nada sobrevive a la muerte porque nunca hubo nada para empezar, ¿cómo, cómo se reencarna una persona entonces? Y la pregunta se vuelve más curiosa cuando se comprende que en el budismo la muerte y el renacimiento se centran en el karma, que sería como una especie de justicia cósmica. Los que nacen en circunstancias afortunadas nacen en ellas porque hicieron cosas buenas en sus vidas pasadas. Y al revés, si naces en una situación complicada, es porque hiciste cosas malas en tu vida pasada. Básicamente la pregunta es cómo se compatibiliza el hecho de que no exista el alma con el hecho de que se reencarne la persona. Hay muchas respuestas a esta pregunta. Algunos dicen que el Buda, al referirse al ego como una ilusión, no quería decir que no hubiese nada permanente en el alma, solo que eso que permanece no puede expresarse o entenderse. Es decir, la idea de que lo único que existe permanente es un concepto místico que no podemos comprender. Y todas las cosas que nosotros creemos que somos nosotros realmente son las cosas impermanentes. Otros dicen que la aparente contradicción viene de cierta forma o tendencia que tenía Siddhartha a la hora de enseñar, y que él realmente no creía en la reencarnación, pero que le enseñaba así a las personas menos educadas en sus tiempos, para que estas personas tuvieran razones para actuar de forma ética o moral. Y les diera un incentivo para decir, bueno, yo voy a actuar de forma ética porque si hago cosas buenas voy a reencarnar en una posición favorable. Ya que una parte necesaria de la iluminación para Buda era el camino óptuple, que como vimos es un camino de rectitud, es decir, de una vida ética. Y que a las personas que eran más educadas, el Buda les enseñaba las cosas con más tecnicismo y les explicaba que, bueno, la reencarnación no es real, pero yo le explico así a las personas menos educadas para que esas personas sean buenas. Esta explicación es menos seguida, porque de hecho hay textos donde el Buda habla sobre el karma y la reencarnación y se lo explica a varios monjes y místicos muy, muy avanzados en su época. Es decir,
Incluso a las personas más educadas, él les seguía diciendo que el karma y la reencarnación existían. Una tercera vía viene de un estudio un poco más profundo eh, entre la diferencia del renacimiento en el budismo y la reencarnación en otras doctrinas hinduistas o védicas. ¿Cómo es esto? Bueno, primero hay que entender qué entendía exactamente el Buda por el karma. Para el Buda, el karma es un acto que conduce a un fruto, o pala, como se le llama en sánscrito. Pero él refiere que no es tanto la acción lo que conduce al karma, sino que es más bien la intención, es decir, el motivo por el cual uno hace algo. Por poner un ejemplo, el Buda no consideraba que fuera una acción kármica eh, murmurar algo, por ejemplo, que aún a una persona de edad le pareciera ofensivo. Lo que realmente generaba karma era la intención. Es decir, si yo tengo intención de ofender a una persona y lo hago, eso genera karma. Pero si yo no tengo intenciones de ofender a nadie y por error alguien me escucha y se ofende, eso no genera karma. Para el Buda, las acciones que conducen al karma, entonces, eran las que tenían cierto tipo de intenciones. ¿Qué intenciones? Bueno, cualquier intención que fuera derivada de la ignorancia, el deseo o la aversión. Un conjunto que se llaman los kleshas. Es decir, cualquier acción que se hiciera bajo la presunción de la permanencia, la presunción de el yo o el ego permanente o el apego hacia los objetos conducía al karma. Eso no quiere decir que las personas iluminadas no realicen acciones. Simplemente quiere decir que las acciones que las personas iluminadas realizan, lo realizan desde un motivo que no nace de ninguno de estos kleshas. Es decir, para el Buda lo que generaba karma era cualquier acción que se derivara de un desconocimiento o de una ignorancia de las tres verdades del universo que ya les mencioné. Y por eso era que el camino óctuple era tan importante, o el camino ético, pues en la doctrina budista son las acciones éticamente malvadas las que contienen más karma, al venir del miedo, de la ansiedad, de la ira, del celo, de la depresión, todas derivadas de la ignorancia de las tres verdades de la existencia, que como dijimos era el sufrimiento, el anatta o la disolución del yo y la impermanencia. Entonces, ¿cómo se resuelve el dilema entre la reencarnación y la no existencia de un yo permanente o de la anatta? Hay que pensar en la persona como un río, es decir, un río contaminado es un río que está en constante cambio, es decir, en constante flujo, pero mientras el río esté contaminado, el río seguirá fluyendo turbio y sucio, y eso es lo que sobrevive a la muerte. La cadena de causas y acciones que te conforman a ti, es decir, tu yo impermanente, que es un conjunto de acciones y causas, tiene una cadena de causa-efecto que se traduce hacia la nueva vida que nazca en el universo. Pero cuando tus acciones están libres de ignorancia, como un río claro, esta cadena llevará a consecuencias positivas. Y así como tu yo de hoy no es tu yo de niño, ya sea porque todos los átomos que te formaron, todas las ideas, todas las sensaciones, todas las memorias son distintas, sigue habiendo una conexión entre causa y efecto entre tu yo de niño y tu yo de ahora, que conecta las acciones del uno con las acciones del otro. Es decir, lo que el Buda decía que reencarnaba no era tanto el alma o el yo, sino que más bien las consecuencias de tus actos siguen afectando al futuro. Y cuando nace una persona, las consecuencias de tus actos van a afectar a esa persona. Y por eso es que la causa y efecto se considera como una especie de reencarnación. No sobrevive nada permanente de ti. Lo que sobrevive son las causas y las acciones que tú hiciste. Y bueno, con eso concluyo mi breve explicación de lo que enseñó el Buda. Un poco de su vida y un poco de su obra. Eso. Adiós.